Los ojos del mundo están puestos en lo que pasa hoy día en Estados Unidos. Donald Trump y Kamala Harris ya han cerrado sus respectivas campañas en las elecciones presidenciales con los sondeos tan cerrados que no se puede predecir qué es lo que va a ocurrir. Y por ello la mirada está puesta en los estados clave llamados bisagra como Pensilvania o Michigan. Queremos dar una mirada a lo que podría pasar en esta elección presidencial. Estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, que le damos las gracias por acompañarnos. Jorge, bienvenido. Muy buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta, ¿por qué llegamos a este día de la elección con las encuestas empatadas? Están en lo que se conoce como este empate técnico. ¿Qué es lo que ocurrió en este camino hasta hoy 5 de noviembre? Efectivamente, Gabriela, si nosotros comparamos la elección del 2016-2020, esta es la primera en que las encuestas muestran, todas las encuestas, un empate técnico, una elección reñida, ultra polarizada, y que por lo tanto es muy difícil predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, algunas encuestas dicen que de los 7 estados bisagras, tú mencionaste Pensilvania, está Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte, Nevada, entre otros, que en 5 de ellos se impondría Trump, pero dentro del margen de error. Otras encuestas, especialmente los modelos probabilísticos, muestran que Kamala Harris, por un margen escasísimo de menos de un punto porcentual, estaría arriba. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que esta es una elección que se va a definir voto a voto, en los electores me refiero, que es difícil que tengamos un resultado esta noche y que en consecuencia hay que ver elementos que especialmente hicieron los últimos días y que podrían ser incidentes. Bueno, recordemos antes de ir justamente a esos elementos que esta elección de presidente o presidenta en Estados Unidos tiene un sistema, creo que es único en el mundo, que no se escoge a través de votación directa. Recordemos lo que pasó con Hillary Clinton, que tenía más votos del ciudadano, pero no así de los delegados. Claro, en el caso de Hillary Clinton, ella en el voto popular ganó por 3 millones de votos, pero se impuso en el número de electores Trump. Con 270 electores se obtiene la mayoría necesaria. Y el caso de Al Gore con George Bush, que Bush pierde por cerca de 500.000 votos, pero también se termina imponiendo por 600 votos en Florida, que les dio los electores necesarios. ¿Cuáles son los dos temas, Gabriela, que creo que hacen más incierto el resultado de hoy? Lo primero, lo que ocurrió en este meeting donde hay un humorista que se burla o se refiere en términos despectivos a los puertorriqueños, porque el voto latino es muy importante y en el caso de los puertorriqueños hay una comunidad relevante en Pensilvania, que es uno de los estados bisagra. Y lo segundo, el voto de las mujeres, que representa cerca del 50% del electorado, y que hoy, especialmente con lo que pasó con el fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo americano, que prohíbe o que elimina este derecho universal al aborto y que lo deja entregado a cada estado, está siendo un elemento movilizador. Y lo digo porque en Iowa, que es un estado que ha votado por Trump, las últimas encuestas mostraban una ventaja favorable a Kamala Harris. Ese es un estado que, por ejemplo, prohibió el aborto. Entonces, uno podría decir lo siguiente: ¿quién tiene hoy día más incentivos para movilizarse, las mujeres o esos jóvenes hombres que podrían estar con Trump? Esos dos factores, Gabriela, añaden más incertidumbre en esta elección. Jorge, a su juicio, ¿hay machismo en la cultura norteamericana o racismo? El tema del racismo es algo que siempre se ha planteado en la sociedad americana, que está, digamos, soterradamente. La propia guerra civil no, es bastante reciente en la historia norteamericana, pero creo que al final del día, más que machismo o racismo, es una sociedad, yo diría que está partida en dos, que viene experimentando un cambio social y político desde los años 60 importante, y que hoy, Gabriela, el Partido Republicano no es el partido de élite, es el partido anti-establishment, muy representado por Trump, la clase obrera, personas sin título universitario, hombres mayores de 50 años, sectores rurales, y el Partido Demócrata se ha ido transformando en ese partido de élite y en algunos casos muy identitario, título universitario, mujeres, sectores más urbanos y todas estas minorías que llevaron a un extremo, como conocimos, de esta cultura de cancelación o de lo políticamente correcto. Entonces hay un cambio muy importante en la política y social americano que explica esta disfuncionalidad que vemos nosotros cada vez más pronunciada en esa sociedad. Mm. Vamos a las fortalezas y debilidades de cada uno de los candidatos, pensando, por ejemplo, en Donald Trump, que tiene causas abiertas, la acusación de fraude inmobiliario, entre otras, y esta Kamala Harris que llega luego que Joe Biden dijera, yo no voy a postular nuevamente a la Casa Blanca.
A ver, veamos primero las fortalezas de Trump. Creo que el tema de la inmigración es un caballito de batalla para Trump y es más creíble en una sociedad americana que luego de que la administración Biden decidió regularizar o planteó la regularización de los inmigrantes irregulares, que son cerca de 11 millones los ilegales en Estados Unidos, generó una suerte de boom de solicitudes de asilo que les generó bastante problemas en los primeros años. Intentó impulsar una ley más drástica este año, pero los republicanos no le dieron el apoyo. Migración es un caballo de batalla de Trump. Lo segundo es esa percepción de una parte importante de los americanos que la economía antes del COVID marchó bien con Trump. Una desregulación de los mercados financieros, la rebaja de los impuestos corporativos, más allá de los desequilibrios que puede haber generado a nivel macroeconómico o a nivel global, pero economía y migración son temas fuertes en Trump. ¿Cuáles son sus temas en contra? El voto rechazo. La elección pasada, más que un voto convencido por Biden, fue un plebiscito sobre Trump y el voto anti-Trump sigue siendo movilizador y muy fuerte en Estados Unidos. Y lo segundo que tú mencionaste, los juicios en contra, que en alguna parte de los republicanos, que sea mínima, genera un cierto rechazo, una cierta resistencia y eventualmente no ir a votar por un candidato que tiene más de 30 juicios en su contra. El caso de Kamala Harris, podríamos decir que sus fortalezas son que la economía americana está cerrando en mejor pie, más allá del tema inflacionario, que fue muy fuerte el segundo año del costo de vida. Si tú ves las cifras macroeconómicas, una economía sana que está generando empleo, que por lo tanto podríamos decir que está en la curva más favorable cerrándose este gobierno la economía. Esa es una fortaleza continuidad. Para algunos también el hecho que pudiera ser la primera presidenta mujer, pero sabemos que en un ambiente tan polarizado puede ser una ventaja, pero para algunos puede ser una desventaja. Mm. ¿Por qué no? Las debilidades, Sí, sí, las debilidades de terminemos la Harris. idea. Sí, las debilidades de Harris yo diría que son que no se ve como una líder potente a nivel mundial. Ella no tiene experiencia en política exterior como tenía Biden y ahí se genera un gran signo de pregunta de cómo va a enfrentar estos conflictos que están abiertos. Y lo segundo, y con esto termino, que el 70%, Gabriela, de los americanos dice que el país va por una dirección incorrecta, lo que podría llegar a la conclusión de que cómo va a tener un voto mayoritario continuidad si el 70% señala que el país va por la dirección Mm. errada. Vamos a estos estados clave. Lo comentábamos, Pensilvania, que entrega 19 delegados, Michigan, Georgia, entre otros. Es bien interesante analizarlos porque en algunos que siempre han sido demócratas terminan votando por republicanos en algunas oportunidades y eso ocurre al revés. Por eso quería, miremos estos 7 estados clave y qué podría pasar ahí, aunque quizá un poco difícil adelantarnos. Esos 7 estados clave dan alrededor de 90, sobre 90 electores y por lo tanto dan la mayoría necesaria. En la elección pasada, Biden ganó en 6 de esos estados bisagra, en 6 de 7, y en la antepasada, Trump le gana a Hillary Clinton también en 6 de 7. En consecuencia, el centro de gravedad está ahí. ¿Qué es lo que dicen las encuestas hasta el momento? Que Wisconsin y Michigan estarían por el lado de Harris por una mayoría, Gabriela, de margen de error, mientras que Pensilvania, Georgia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte, algunos con menos de un punto porcentual, se inclinarían por Trump. ¿Qué podría cambiar esta regla? Lo que yo mencionaba, el voto latino en algunos de estos estados y qué va a pasar con el voto de las mujeres que pudieran verse atraídas por la candidatura de Kamala Harris, no solamente porque es mujer, sino también por todo lo que ocurrió con la discusión del tema del aborto. Ahí estarán las claves entonces, como usted dice, Jorge, Podríamos decir que más latinos valor. y mujeres. Exacto, tenemos ya más de 70 millones de votos anticipados, solo superados por los 100 millones de la elección pasada, que era principalmente por el COVID. Pero creo que ahí está muy voto a voto, muy reñido. Las últimas semanas ambos candidatos tuvieron en Carolina del Norte, en Pensilvania. Siempre se dice que los que ganan Pensilvania, Wisconsin y Michigan terminan ganando la elección y eso es lo que tenemos que ver qué va a ocurrir ahora porque, insisto, está muy reñido. Por eso la campaña además se ha centrado, digo, en estos estados clave. No son candidatos que han recorrido todo el país. O sea, se enfocan justamente en los lugares, los bisagra, como se dice. 226 electores ya tiene asegurado más o menos Kamala Harris y 219 Trump. O sea, estamos en el margen para Mm. llegar a esos 270 y estos 7 estados no es más del 18 o 20% de la población americana. O sea, todo se centra ahí.
Vamos a la agenda internacional. Lo decíamos al inicio, están los ojos del mundo puestos justamente en estas elecciones. El resultado incide directamente en la relación con América Latina, relación con Medio Oriente. ¿Podría cambiar la relación con América Latina si es que sale Kamala Harris o Donald Trump? Yo escribí una columna sobre esto, Gabriela, y yo creo que la política exterior de Estados Unidos nunca ha sido la prioridad a América Latina, al menos desde Obama a la fecha. Por lo tanto, yo no creo que haya varíe mayormente, no va a haber un cambio sustancial. Separo a México. México es un cuento aparte porque es el país vecino, tiene una dependencia económica altísima con Estados Unidos. Pero en el resto de América Latina, el tema de Venezuela podrán haber distintas estrategias, en el tema migratorio México, Centroamérica, el tema del combate al narcotráfico, pero no se va a mover la aguja, porque no se ha movido en las últimas décadas y porque no es la centralidad de la política exterior americana. Algunos dicen, por ejemplo, Gabriela, que si gana Trump, habría un nuevo eje ideológico, con Milei, con Bukele y con algunos países afines, pero la verdad las cosas que eso es más bien, creo yo, simbólico que un impacto real en la relación en los países. El efecto en América Latina es más bien indirecto, y ahí vamos a lo global. Es cómo un cuadro de mayor inestabilidad global pueda tener efectos en una región cuyos dos principales socios comerciales son Estados Unidos y China. Si se endurece el enfrentamiento de Estados Unidos y China, por ejemplo, lo que ha dicho Trump de llevar los aranceles a un 60%, eso va a tener un impacto en el precio de los commodities y va a golpear una vez más a una economía que viene debilitada como la China y que es el principal socio comercial, entre otros, de Chile. Ahí tú tienes un impacto. Luego, ¿qué es lo que ocurra con el manejo del conflicto que parte en Gaza con Israel, pero que hoy día hay probabilidad de una escalada mayor? La guerra de Rusia en Ucrania. Trump ha dicho que no quiere seguir financiando el apoyo a esta guerra. Una negociación hoy día significaría para Zelensky renunciar a cerca del 20% de su territorio. Entonces tenemos ese tipo de consecuencias de un cuadro de mayor inestabilidad global y termino con esto. Si Trump lleva adelante la política comercial arancelaria que ha anunciado, claramente va a generar impactos directos a nivel global e indirectos para una región y una economía tan abierta como la chilena. Mm. Trump, además, Jorge, en los últimos días ha avivado estas sospechas de fraude. Asegura que los demócratas quieren robarse la elección, obviamente entre comillas, pero desde el equipo de Harris aseguran o acusan que el republicano busca sembrar dudas sobre una derrota que él mismo está anticipando. Estas sospechas de fraude, ¿cómo las ves tú? Yo lo interpreto de dos maneras. Primero, que es una elección muy reñida y los mercados están nerviosos de que se reconozcan o no los resultados. Estamos hablando de la principal potencia del mundo donde tenemos dudas que se reconozcan los resultados. Que tuvimos un episodio de violencia política en enero del 2021 en este asalto al Capitolio. Y lo segundo, creo que también es una estrategia comunicacional de Trump para aleonar a sus partidarios y también para movilizarlos a ir a votar en un sistema que es voluntario. Pero claramente sería una mala noticia para Estados Unidos y para el mundo que tengamos nuevamente un episodio de no reconocimiento de resultados y que haya un cuestionamiento sobre supuesto fraude. Mm. En todo caso, los resultados pueden que no estén hoy día, pensando en el uso horario y hay cierre de mesas y ellos dicen tranquilamente, seguimos mañana con el conteo. El 2016 la supimos en la madrugada, cerca de las 2 3 de la mañana, la elección anterior el día sábado, y podemos, si está muy reñido, podemos tener un par de días que no se reconozca y no vayamos al escenario más pesimista de que se acuse fraude y que tengamos que esperar al colegio electoral en diciembre para que haya un reconocimiento formal de quién va a ser presidente o ¿Qué hacer presidente. con este país, Jorge, tan polarizado? Como usted comentaba, estas encuestas con empate técnico, con posturas tan distintas respecto a distintos conflictos también. Hay un muy buen artículo de un secretario de Defensa que dice que Estados Unidos es una superpotencia disfuncional, porque sigue siendo una superpotencia a nivel militar incontrarrestable, sigue teniendo la divisa o la moneda que rige las transacciones comerciales y el comercio en general, como es el dólar, pero viene con una decadencia en su política interna, con una polarización política y crecientemente social que lo hace cada vez más disfuncional y que le va haciendo perder peso a nivel global frente a otros actores que vienen ascendiendo, como China o esta multipolaridad donde otras potencias medianas, podríamos llamar, están buscando su espacio. Entonces, esta ya no es la Estados Unidos hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial, que fijaba las reglas, y un poco de expresión de lo que está pasando hoy día en el mundo, con los conflictos donde ya no existen estos muros de contención que teníamos anteriormente, donde había un multilateralismo, organismos internacionales más robustos, sino que pareciera que cada vez más la ley de la fuerza
se impone al orden internacional basado en reglas. Vale, yo no sé si la figura de Trump o de Kamala Harris van a ser los encargados y logren la unidad del país. Muy difícil. Trump sabemos que es lo impredecible y Kamala Harris la duda de su verdadera fortaleza como líder de Estados Unidos y una de las líderes globales. Ahí están las dos dudas de candidato de lado y lado. Sí, ¿qué se puede esperar del mandato o de Trump o de Kamala Harris si es que uno de ellos gana la elección? Esto es como en la política, los primeros 100 días son los claves. Trump cuando asume el 2016, ¿qué es lo primero que hace? Una orden para retirarse del TPP. No sé si Mm, tú lo recuerdas. sí. TPP que estaba Chile, que lo lideraba Estados Unidos y el mundo quedó como plop, porque en el fondo el quien lideró un acuerdo se estaba retirando. Vamos a ver las señales que se dan respecto a Medio Oriente, respecto a la guerra Rusia en Ucrania y con un factor adicional que es lo que va a pasar en el Congreso. Es muy distinto un presidente que tenga mayoría en la Cámara de Representantes, que hoy día es de control republicano marginalmente, o del Senado que se renueva en un tercio que es de control marginal también demócrata. Ahí tenemos las distintas combinaciones. Un presidente sin freno y contrapeso va a tener carta blanca para llevar adelante su medida, pero si se genera un equilibrio en el Congreso, algunas de las medidas debieran tender a moderarse. Mm, pero tenemos un Trump que por lo menos ya ha estado una vez en la presidencia, no así Kamala Harris que no tiene experiencia. Eso tiene pro y contra. Los mercados están menos volátiles con Trump en esta etapa porque ya lo conocen. Pero claro, cuando uno ve sus medidas, especialmente las arancelarias, que son las que tienen mayor impacto en el comercio global, uno dice, si va a aplicar una tarifa de aranceles de 10%, imaginémonos que Chile desde enero, cuando asuma el nuevo presidente, tiene que exportar sus productos y sus servicios a Estados Unidos con un 10% de arancel. Eso tiene un impacto directo. Cuando dice que va a elevar a 60% los aranceles con China. Entonces, ahí hay una incertidumbre. Después está el tema migratorio, que es un problema a nivel global. Ustedes lo han tratado mucho en muchas de las entrevistas, donde Trump ya no habla del muro, sino que habla de una deportación masiva de inmigrantes ilegales. Vamos a ver si es que eso es posible de implementar. Y en el caso de Kamala Harris, le dio un segundo aire a los demócratas, es verdad, Sí. sorprendió como candidata, porque como vicepresidenta no tuvo mayor brillo. Entonces uno podría decir, hay que darle el beneficio a la duda de cómo poder ser como vicepresidenta, porque como vicepresidenta no tuvo mayor lucimiento. Interesante lo que comentaba Jorge respecto al mercado. ¿Qué está esperando el mercado de esta elección? ¿Cómo se mueven las bolsas y lo otro? Lo que ocurra con la Fed, que tiene que decidir sobre su política monetaria esta semana. Sí, la Fed viene aplicando la suerte de relajamiento monetario, ha ido bajando gradualmente las tasas porque hay menores presiones inflacionarias que venían con el COVID y con otros factores, pero en un escenario de Kamala Harris deberíamos esperar una cierta continuidad. Ojo que la administración Biden también fue bastante proteccionista, le aplicó Mm. un 100% arancel a los vehículos eléctricos fabricados en China, lo hizo Biden, no lo hizo Trump. Pero en el caso de Trump, que ocupa los aranceles como una forma también de coerción y de presión política, lo que se ha dicho es que presionaría un dólar más fuerte, que tú podrías decir que beneficia a los exportadores, pero a la vez todo lo que nosotros importamos, gasolina, alimentos, con un dólar alto sería más costoso. Eso presionaría un alza a las tasas, por eso se fortalece el dólar, y también su rebaja de impuestos generaría un mayor déficit fiscal que tiene que ser financiado con deuda, y eso también presionaría a tasas más altas. Eso, por lo tanto, generaría, desde el punto de vista del dólar, un dólar más fuerte y eventualmente una mayor inestabilidad global por la aplicación de nuevos aranceles y medidas restrictivas al comercio. Bueno, un escenario abierto, empate técnico en los sondeos. Vamos a ver qué ocurre finalmente en esta contienda entre Donald Trump y Kamala Harris. Muchas gracias, Jorge Sat, por habernos acompañado. Muchas gracias y que tengan buen día. Igualmente, y ustedes quedan invitados a quedarse aquí con nosotros a través de emol.com.